A ver, ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo es posible que una simple caja con luz llegara a dominar por completo nuestras vidas? Pues hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de la televisión. La pregunta es buena, ¿eh? Porque la historia es realmente fascinante. Va de cómo un cacharro, una simple curiosidad de laboratorio, acabó convirtiéndose, bueno, casi literalmente, en un miembro más de la familia. Pero para entenderlo, tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo. Mucho antes de los circuitos, antes de la electrónica como la conocemos. El sueño de ver a distancia, era una fantasía totalmente mecánica. Todo dependía de discos que giraban y de una buena dosis de ingenio puro. Y aquí empieza todo. En 1884, un inventor, Paul Nipkow, tiene una idea que parece casi de ciencia ficción para la época, y se basa en una propiedad increíble del selenio, y es que este elemento puede, ni más ni menos, que convertir la luz en una señal eléctrica. ¡Casi magia! El concepto, en el fondo, era simple, pero ¡qué genialidad! Imagina un disco girando que va cortando una imagen en pedacitos, en líneas de luz. Cada pedacito se convierte en una señal eléctrica. Y listo, ya tienes algo que puedes enviar por un cable. Y ahora viene una de las anécdotas más curiosas de esta historia. Años después, John Logie Baird, que perfeccionó esta idea mecánica, tuvo que hacer una demostración pública. Y para probar que funcionaba, ¿a quién usó? Pues no a una persona, sino a un muñeco de ventríloco. El muñeco se llamaba Bill, y su cabeza se convirtió, así, de la noche a la mañana, en la primera estrella de la tele. La más extraña, sin duda. Baird era consciente de que tenía entre manos algo revolucionario, vamos, que rechazó auténticas fortunas por su invento, pero, y siempre hay un pero, a pesar de lo brillante que era su sistema mecánico, tenía un techo. Estaba a punto de quedarse obsoleto. Y es que, mientras Baird seguía dándole vueltas a sus discos, en paralelo, estaban haciendo una idea radicalmente diferente. Una tecnología sin ninguna pieza móvil, y que al final sería la que ganaría la carrera por conquistar la televisión. Esa tecnología revolucionaria era el tubo de rayos catódicos, el CRT, que muchos recordarán. La idea aquí era otra, usar un haz de electrones para, literalmente, pintar la imagen sobre una pantalla fosforescente. Y lo hacía a una velocidad de vértigo. Y el cambio de lo mecánico a lo electrónico fue rapidísimo. En cuestión de muy pocos años, la tecnología de discos giratorios quedó atrás, y toda la atención se centró en el trabajo de un joven inventor estadounidense que lo cambió todo. Es que no hay color, la diferencia era brutal. El sistema electrónico, que por cierto fue ideado por un chaval, Philo Farnsworth, cuando era casi un adolescente, era superior en todo. La imagen era más nítida, la velocidad era increíblemente mayor y lo más importante, no había piezas móviles que se pudieran romper. Era sencillamente el futuro. Claro, esto no fue un camino de rosas. Hubo una batalla legal tremenda, pero al final Farnsworth ganó. Y esa victoria fue el pistoletazo de salida. Fue un momento en que la televisión dejó de ser un experimento de laboratorio para empezar a colarse en los salones de las casas. Bien, ya tenemos el invento. La tecnología está lista. Pero aquí es donde la historia da un giro. Las consecuencias de esa caja mágica apenas estaban empezando a verse. La gran pregunta ya no era una cuestión técnica de cómo funciona, sino una cuestión social. ¿Qué efecto tiene en nosotros? Y la respuesta no se hizo esperar. La televisión no tardó nada en convertirse en el centro de todo. Pensemos en esto, 7 horas de media al día. Para un adulto, se convirtió en la tercera actividad principal. Las dos primeras, trabajar y dormir. Ahí es nada. Pero si el impacto en los adultos fue enorme, en los niños fue algo totalmente transformador. De hecho, se ganó un apodo que lo explica perfectamente: la niñera electrónica. Y es que la metáfora es muy potente, porque era muy real. La tele pasó a ser una figura de autoridad más en casa, una especie de tercer padre que dictaba los horarios y marcaba el ritmo de la vida familiar. Pero no se trataba solo de tiempo, ¿eh? Es que reorganizó físicamente nuestros hogares. De repente, todos los muebles del salón apuntaban a la tele. Las cenas se hacían corriendo para no perderse el programa de turno. La vida familiar, literalmente, empezó a girar en torno a esa pantalla luminosa. Vale, hasta aquí hemos visto cómo cambió nuestros hábitos y nuestras casas. Pero su poder iba mucho más allá. La televisión empezó a hacer algo bastante más profundo. Empezó a moldear lo que pensamos, lo que creemos, nuestra propia percepción de la realidad. Y esta es la clave de todo. La tele nunca ha sido una simple ventana al mundo, por mucho que nos lo pareciera. Siempre ha sido un marco. Alguien decide qué se ve por esa ventana, desde qué ángulo y con qué luz. Al seleccionar, editar y presentar, la televisión no refleja la realidad, la construye.
Esto, claro, tuvo un efecto directo en nuestra forma de procesar la información. Pensemos en la diferencia entre leer un libro y ver la tele. La lectura exige concentración, pensamiento lineal, lógico. La tele, en cambio, apela más a lo visual, a la emoción, a la reacción inmediata. El me gusta o no me gusta se fue imponiendo poco a poco sobre el análisis más pausado. Y todo este torrente de imágenes e información inconexa llevó a lo que algunos sociólogos han llamado la cultura del mosaico. Es como tener un montón de piezas de un puzzle, muy coloridas y estimulantes. Sabemos un poco de todo, pero nos cuesta mucho ver el dibujo completo, la estructura que conecta todas esas piezas. Y así llegamos a hoy. Hemos recorrido un camino larguísimo, desde aquel muñeco borroso de Bayer hasta las pantallas en alta definición que todos llevamos en el bolsillo. La caja, el televisor como tal, quizá ya no sea el centro del salón, pero la pantalla está en todas partes. Así que la pregunta final es obligada. Si la tele fue el tercer padre, ¿quién ocupa ese lugar ahora?